El siguiente problema también es del tema semejanza de triángulos, donde podemos observar que hay un árbol y una persona y entre ellos hay un charco de agua. Con ese arreglo, nosotros podemos obtener los datos suficientes para calcular la altura de ese árbol, pero tenemos que arreglarlo de tal forma que cuando nosotros nos paremos, si somos la persona que está calculando la altura, si nos paramos en una sección donde la punta del árbol no aparece en el reflejo del agua, nosotros tendríamos que acercarnos o alejarnos dependiendo de dónde aparecería ese reflejo, y para esa persona pues esa posición está a 1.2 metros. Entonces allí esta persona pudo medir exactamente el reflejo de la punta de la copa del árbol, que se encuentra a 1.2. Ahí el reflejo está en 1.2, la copa del árbol. Y de 1.2 a 4 metros se encuentra la distancia que hay del reflejo de la copa del árbol hasta donde se encuentra el árbol. Entonces, este arreglo es suficiente para encontrar esta altura, sabiendo también que la persona mide 1.62 metros. Bien, para aplicar el criterio de semejanza, pues tenemos que justificar por qué estos dos triángulos son semejantes. Vamos a hacerlo aquí eh, a un lado. Vamos a suponer que esa es la persona y este es el árbol. Vamos a dibujarlo un poquito más pequeño. De esta forma, aquí está la persona. Este es el rayo de luz que forma dos triángulos, un triángulo más pequeño que el otro, triángulo 1 y triángulo 2 podemos llamarle. Pero recordemos las clases de física donde sabemos que el rayo de luz, este que está aquí, que está de color rojo, recordemos que ese rayo de luz tiene un ángulo de incidencia que es el mismo que cuando se refleja. Entonces, estos dos ángulos son iguales. Por ejemplo, siempre va a suceder que el rayo de luz choque con una superficie reflejante y se forme el mismo ángulo. El ángulo de incidencia es el mismo ángulo que el de reflexión. Bien, estos dos ángulos son iguales. Vamos a ver qué otro dato podríamos obtener de la figura, recordando también que las alturas son completamente verticales. Esta es una altura completamente vertical, y si es completamente vertical estamos hablando de ángulos de 90 grados. De esa forma se miden las alturas. Entonces, tanto la persona está parada verticalmente como el árbol. Por lo tanto, tenemos dos ángulos iguales por ahí. Entonces, tenemos el ángulo de 90 y el ángulo de incidencia con el reflejado, que son iguales. Y por la propiedad de los ángulos dentro de un triángulo, pues sabemos que este ángulo tendría que ser el mismo que este otro. Entonces, si estos dos ángulos son iguales para ambos triángulos, entonces nuestro tercer ángulo también será igual, y entre los tres sumarán los 180 grados. Bien, ese criterio es el ángulo, ángulo, ángulo. Con ello ya justificamos que esos dos triángulos son iguales, y ahora apliquemos nuestras proporciones. Bien, normalmente para facilitar el álgebra del desarrollo, ponemos nuestra incógnita, le podemos llamar X, le podemos llamar H, vamos a llamarle H, a la altura del árbol, que corresponde desde este punto hasta el suelo, que va a estar dividido con su lado correspondiente, que sería 1.62. Entonces, aquí estoy poniendo los datos del triángulo mayor y aquí los datos del triángulo menor. Entonces seguiré poniendo arriba en el numerador los datos del triángulo mayor. ¿Y qué otro dato tengo? Pues el 4. Y ahora me corresponde poner en el denominador el dato correspondiente al 4, que es la base del triángulo mayor, pero ahora utilizando el triángulo menor, que sería 1.2. Ahí está.
Vamos a corregir 1.2 metros y metros. Entonces, repasemos. H, triángulo mayor, entre 1.62, triángulo menor, es igual a 4, triángulo mayor, entre 1.2, triángulo menor. Bien, confirmamos que llevamos un orden correcto. Y ahora únicamente despejamos la h, pasamos el 1.62 multiplicando a 4 sobre 1.2, dejamos la h, 4 entre 1.2, de aquí pasamos 1.62 a multiplicar y terminamos con la calculadora haciendo las operaciones necesarias. Por ejemplo, puedo ahora dividir 4 entre 1.2 multiplicado por 1.62. Esta es otra forma de hacerlo. En los videos anteriores multiplicaba 4 por este dato y luego dividía entre 1.2. Da lo mismo. Entonces nos queda 5.4 metros. Estábamos hablando de unidades en metros. 5.4 metros sería la respuesta. Y vamos a hacer un ejemplo más de semejanza en el siguiente video.